ver, contar, clase de aborto. Entonces, ustedes me dicen si lo ven, si lo estoy compartiendo. ¿Está ahí? ¿Sí lo observan? Sí, doctora. ¿Sí estamos? Va. Sí se ve. Entonces, para el día de hoy, jóvenes, de acuerdo al programa, teníamos en estas 2 semanas ITU e infección vaginal. Yo por un error tomé la clase de aborto porque generalmente después de diagnóstico de embarazo y después de posición fetal, lo que hago es dar las 3 primeras causas especiales de sangrado en las primeras 20 semanas de embarazo, que es aborto, ectópico y mola hidatiniforme. Pero ahorita voy a tomar solo mola y como el doctor planificó lo de infección vaginal, pues quiero explicarles que quité ITU y puse el tema de aborto. Va a entrar para el examen. ITU va a entrar para la siguiente rotación, perdón, para el tercer parcial. Y luego el tema de infección vaginal, que lo abordaré la otra semana. Ya tengo también casi, digamos, establecido para esta semana, pero la clase se las voy a dar la otra semana. O sea que el examen tendría examen ginecológico, diagnóstico de embarazo, posición fetal, aborto e infección vaginal. Quiero que tomen en cuenta que estos, digamos, 5 temas es casi un poquito arriba del, ¿qué? Como el 40% de los temas. Entonces, sí voy a estar tomando en cuenta esto, ¿sí? Así que entonces, jóvenes, empezamos el día de hoy, por lo menos ya hay 83 personas. Entonces, vamos al tema de la clase de aborto. Recuérdense que la hemorragia vaginal del primer periodo de embarazo se le llama así, de la primera a la 20 semanas, porque por arriba de la 20 semanas ya sería un parto prematuro, ¿sí? Algunos lo toman hasta la 22 semanas, pero la OMS lo hace de esta manera. La otra forma es que le llaman hemorragias del primer trimestre del embarazo, ¿sí? O sea que al hacer trimestres sería también un poquito menos, pero generalmente es del primer periodo del embarazo, de la primera a la 20 semanas, ¿sí? Cuando ustedes tienen a una mujer que está en etapa reproductiva y que es una mujer que se está quejando de una hemorragia, ¿qué sería lo primero que ustedes piensan? La primera hipótesis que ustedes se hacen. ¿Cuándo fue su última regla? ¿Cuáles han sido sus periodos menstruales? ¿Entienden? Ya vamos a ver un caso clínico al final de esta clase y vamos a ir tratando de que esta clase les dé las bases para hacer la discusión por grupos al final de la misma. Si se dan cuenta, las hemorragias del primer periodo del embarazo, pero relacionadas con el área obstétrica, tienen que leer bien las preguntas. ¿Cuáles son las causas vaginales del primer periodo del embarazo en relación al área obstétrica? La más frecuente, el aborto. Le sigue el embarazo ectópico. Le sigue la mola hidatiniforme. Hay otras causas, si ustedes quieren, ovario poliquístico, está miomas, hay diversas causas, pero son no relacionadas con embarazo, ¿sí? Esas ya son ginecológicas. Con el embarazo, estas son 3 más frecuentes y son las que tenemos, digamos, como primera instancia para hacer un diagnóstico diferencial. Si nosotros queremos definir cuál es la incidencia del aborto, se menciona que la incidencia es del 25% y que esta es una hemorragia del primer periodo y que es amenaza de aborto hasta descartar lo contrario. Entonces, está bien claro, mujer en etapa reproductiva, lo pensamos. Por supuesto, si es una etapa reproductiva, pero hay casos, ¿verdad?, de pacientes que tienen 27 años y ya
tienen una obliteración, ¿verdad? De lo que, digamos, para ya no tener, ya están operadas, ya se hicieron una OTB. Entonces, en ese caso, nosotros ya no podríamos pensar en embarazo. Siempre hay que pensar en que muchas veces se dan a otro nivel. En el caso, digamos, alguien que tiene un DIU, pero un DIU puede tener un ectópico, ¿cierto? Entonces, ahí vamos haciendo un diagnóstico. Pero si es hemorragia, lo primero que pensamos es por la incidencia en un aborto. Se sabe que actualmente, debido al aborto, ha aumentado la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque muchas veces el aborto no se da en las mejores condiciones, porque el aborto muchas veces es provocado, ¿sí? No es espontáneo, porque muchas veces ese aborto está siendo, digamos, participa gente que no está preparada para poderlo. Y recuérdense que en Guatemala el aborto es ilegal, ¿sí? Están las infecciones, la eclampsia, el parto obstruido, abortos, digamos, peligrosos, que esto se sumaría, digamos, al área roja, ¿verdad? Hemorragias graves y abortos peligrosos, y otras causas directas, ¿verdad? O causas indirectas de mortalidad materna. Pero sí, un 25% la mortalidad materna por hemorragias graves puede estar relacionada al aborto. Y miren, esto es dado por el Ministerio de Salud desde el 2001 hacia el 2016. Miren cómo empezó a bajar. Ha bajado la cantidad, digamos, de mortalidad en aborto, pero acuérdense que el aborto clandestino también es llamado femicidio. Y que si bien es cierto, ha disminuido, esa es nuestra idea, la prevención. ¿Cuál es la mejor prevención para el aborto? La planificación familiar, jóvenes. Es una de las partes prioritarias en nuestro medio y en países subdesarrollados donde la planificación familiar no es muy tomada en cuenta. Entonces, cuando hablamos de causas, cuando hablamos de hemorragias, sí, estamos hablando de aborto, pero las causas obstétricas yo ya les mencionaba. Si son obstétricas o es un aborto, que tiene el 25%, embarazo ectópico, ya vamos a ver por separado estos temas, y le sigue la mola hidatidiforme. Y miren las causas no obstétricas. En cuanto, perdón, no tengo muy bien definido tengo que, ahí les voy a enseñar, vamos a ver. Causas no obstétricas, tenemos los miomas, pero ya no es como obstetricia, es ginecológico. Las causas no obstétricas son ginecológicas. Miomas, pólipos, cervicitis, cáncer de cuello uterino, trauma genital, todas esas podrían ser hemorragias vaginales. Entonces, siempre tienen que relacionar. Si hay una hemorragia, lo primero que uno piensa es que esté relacionado con su último periodo, ¿sí? Aborto. Pero debemos pensar también en estas causas obstétricas y no obstétricas. Seguimos. ¿Cuál es la definición de aborto? Quiero dejarle en este momento una tarea a los del grupo 1. La extracción, la definición de aborto es la expulsión o la extracción, depende si es espontáneo o provocado, un embrión o de un feto con un peso igual o menor a 500 gramos o con menos de 20 semanas de gestación, contadas a partir de la fecha de última regla. Entonces, feto con peso igual o menor a 500, sí. Feto con menos de 20 semanas y a partir de fecha de última regla. ¿Y qué más? ¿Alguien vio el mapa conceptual de aborto? ¿Me podrían decir? Ahí hay una definición extra, que es en relación a la longitud cefalocaudal. A ver, grupo 1 me lo va. ¿Cuánto debe
debe medir para que sea definido como aborto? Antes de la 20 semana, menos de 2 gramos, ¿cuánto sería? ¿Menos de cuántos? Menos Es 25 una- centímetros, doctor. Menos 25. Justo, compañero, gracias. Ahí estamos. Entonces, el aborto, por la forma en que ocurre, esa podría ser pregunta examen. ¿Cómo se define aborto? Y esa última parte, ¿sí? Medición. Por la forma en que ocurre el aborto puede ser o espontáneo, cuando aquella madre está sufriendo y no quisiera tener quiere tener a su bebé, no quisiera tener ese aborto. Y el inducido es no quiere tener al bebé y busca, no le importa en qué condiciones le vayan a hacer un degrado, ¿sí? Entonces, ese es el tipo. No sé si vieron el síndrome de Mondor, que tiene un caso clínico. Está muy bonito, muy interesante, porque es una pacientita que se pone una tableta de misoprostol a nivel cervical y se toma algo oral. Y la paciente termina con un síndrome de Mondor. Ya lo vamos a ver. Ese es un caso bonito, por favor. Yo les pongo en Moodle varias cosas y he visto con mucha tristeza que no las revisan. Y yo trato de ponerles, digamos, porque en esta clase no puedo meter todo. Intento hacerles, digamos, un resumen de todo lo que les he puesto, ¿sí? Así que entonces si revisan esa parte les va a parecer interesante, porque esa pacientita creo que tenía 28 años, si no estoy mal, y se colocó un misoprostol. Imagínense, no fue ni siquiera utilizando como lo hacen, ¿verdad? Que utilizan cada objeto, digamos, para poder hacer un aborto y muchas veces en las condiciones más antisépticas que se le pueda a uno ocurrir. Entonces, el aborto puede ser espontáneo e inducido. Miremos en relación a esto. Dijimos que el aborto inducido es ilegal y generalmente lo que se les dice a las jovencitas, que es la mayoría, ¿verdad? Y no solo jóvenes, son mujeres muchas veces gran multíparas que tienen 4 o 5 hijos y ya no quieren seguir teniendo bebés. Lo que tenemos que hacer es un plan educacional para estas pacientes para que se operen o para que utilicen métodos como la Depo-Provera cada 3 meses, o como, digamos, podría ser un dispositivo intrauterino. Hay varias formas. Entonces, lo que debemos hacer con las mujeres en etapa reproductiva que tienen un embarazo, porque nos han tocado casos que llegan a la clínica y nos consultan qué podemos hacer con ellos. Ojo, jóvenes, recuérdense que ustedes como médicos y desde ya como estudiantes de medicina, piense juramento hipocrático que hacemos. Porque ahí nosotros debemos preservar y cuidar la vida. Y en nuestro medio y en nuestro país todavía esto es ilegal. Aunque muchas gentes piensen lo contrario. Por ejemplo, en algún momento yo he recapacitado y he dicho, bueno, si es una paciente que ha sido violada y resulta que no se le pudo dar el tratamiento adecuado, no le pude dar la píldora de la mañana siguiente, no le pude colocar la Mirena a tiempo para que no anidara, etcétera. Ese tipo de pacientes yo lo consideraría. Igualmente con las situaciones en donde ponen en peligro la vida de la madre. Entonces, y tiene 2, 3, hasta 4 niños más. Entonces, hay que decirle siempre a estas pacientes, recuerda, piensa y decide, pero no solo a las jovencitas. Miren, jóvenes, aquí en este caso no tendríamos que decirles solo a los jóvenes, sino tendríamos que decirles también a los jovencitos, a los médicos, porque recuérdense que muchas veces en algún momento podemos ser embaucados en hacer algo ilegal.
Nunca, nunca se les ocurra hacer algo ilegal en relación a esto. Porque, jovencitos, miren, el problema después para cada uno de nosotros como médicos no solamente va a ser nuestra conciencia, ¿me entienden? No solamente es la conciencia, jóvenes, sino también va a ser nuestra situación emocional, espiritual, de haber terminado con una vida. Y realmente las que deben tener relación con esto y decidir, uno les debe hacer conciencia de que pensar y decidir hacer lo correcto. Porque es mucho mejor si no quieren tener a ese bebé. ¿Cuántas mujeres están buscando tener un bebé y no lo pueden tener? Entonces pueden darlo en adopción. Eso es una de las más, podríamos decir, fáciles formas de poderlas ayudar. En cuanto a definir el aborto espontáneo y su incidencia, digamos, el 25% de las embarazadas puede ser que presenten hemorragia, pueden tener una amenaza de aborto en el primer periodo del embarazo. Pero solo el 50% de eso de 25, o sea, solo el 12 o el 20% terminan en un aborto. Y lo que es importante es que cuando es espontáneo, cuando un aborto es espontáneo, el 80-90% del total de abortos ocurren antes de las 12ª semana. Fíjense en esto, es antes de la 12ª semana y entonces este es un aborto temprano, ya lo vamos a definir. Miren, un aborto temprano o precoz es menos de 12 semanas y también se le llama un aborto bioquímico, que es de la 4 a la 12. Aborto precoz o también llamado aborto temprano. Y un aborto tardío que es de la 12 a las 20 semanas, ¿sí? Esas son las definiciones de aborto temprano o precoz o de aborto tardío. Y dijimos también en relación a etiopatogenia del aborto espontáneo, estamos hablando solo de espontáneo. Los factores ovulares podrían presentarse en un examen factores genéticos, factores macrosómicos, factores ovulares, todos quieren decir lo mismo. La alta incidencia, o sea, de la etiología del aborto en sí son problemas macrosómicos, ¿sí? De los macrosomas, causas ovulares se le llama también, que afectan al embrión o a la placenta, o a ambos, y van a incidir negativamente en todo el desarrollo gestacional. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Causa de aborto espontáneo. ¿Cuál es la causa más importante de aborto espontáneo? Factores genéticos, ovulares o de macrosomas, como le quieran llamar. También es parte de la etiología del aborto, pero es ese otro 20% que queda ahí. Vamos a verlos uno por uno, pero están los maternos, los fonológicos, los uterinos, también es parte de materno, incompetencia cervical también es materna, factores endocrinos, infecciosos, traumáticos y otros. Unos pueden ser prevenibles y otros que no son prevenibles. Vamos a verlos. En cuanto a los genéticos ovulares jóvenes, se dice que los espontáneos y probablemente entre los provocados se vaya alguno también que pudiera tener problemas genéticos, ya lo sabemos. El 80% de los abortos son anomalías genéticas, sobre antes de la semana. O sea que el 80-90% de los abortos se dan de la 12 semana para abajo, pero el 80% de abortos de anomalías genéticas se dan de la 8ª semana para abajo. Son más, entre más tempranos sean, entre más precoces sean, mucho más probabilidad tengan anomalías genéticas.
La etiología también va en relación a la edad materna. Aquí tenemos los extremos de la edad. Una niña de 6 años y edad temprana, y muy temprana, y una edad avanzada, una española que a los 66 años está documentado. Ella tuvo un tratamiento de fertilidad, tuvo una fecundación in vitro, guardó sus óvulos, y ella ahora ya falleció, pues, pero tuvo gemelos y tenía 66 años. O sea, los extremos de edad, acuérdense que en esta, a muy temprana edad, no hay una buena maduración y a una etapa tardía. Acuérdense que en este caso nosotros estamos viendo que hay una involución. Aquí muy temprano y aquí muy tardío. No un desarrollo adecuado, y aquí el desarrollo va en decadencia, en involución. Bueno, dos causas maternas, enfermedades agudas crónicas durante el embarazo. ¿Se recuerdan del grupo 2? ¿Qué es el TORCH? Empecemos. Es uno de los exámenes que les hacemos. La enfermedad del gato, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el germen? ¿Lo recuerdan? Toxoplasmosis, doctor. Toxoplasma, entonces TORCH ya lleva toxoplasma, R, rubiola, vamos, ayudemos. Más, grupo 2, TORCH, citomegalovirus, ¿qué más? Herpes. Exacto. Sí, herpes. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Zika, ¿qué más? Zika, ¿algún otro? A lo mejor ya va a venir. ¿Cómo? El COVID también. También el COVID, Zika, y ahora no sé qué va a pasar con ¿qué es? La viruela del mono, ¿verdad? Entonces, cada vez aparecen más enfermedades que pueden ser agudas o crónicas que pueden afectar. ¿Qué es lo que más da el Zika? ¿Se recuerdan? Yo creo que ustedes ven con el doctor Mejía, creo yo, lo del Zika. Microcefalia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, todo eso tenemos que verlo, los factores maternos, los procesos infecciosos. Ahora vamos con factores paternos. La edad es muy importante. En cuanto más grande se vaya haciendo el hombre, más alteraciones van a haber en su esperma. Puede haber oligospermia, azoospermia, toxicomanías que también los afectan, plomo, pesticidas en el área rural, afecta mucho todo lo que son los pesticidas, trastornos endocrinos como diabetes, trastornos carenciales donde no hay una buena alimentación. Si hay alguna pregunta, pueden interrumpir. ¿Está bien? Bueno, entonces, otra causa son anomalías uterinas. A ver qué me pueden decir. Grupo 3, díganme, de acuerdo a lo presado. A ver qué me dicen. Está el útero tabicado, ¿verdad? Recuérdense que el útero tiene una forma como triangular, ¿sí? Y esto ahí va a albergar al nuevo ser. Pero el útero tabicado, digamos aquí es moderadamente, ¿sí? Miren cómo empieza a tener el área miometrial hacia. Es ya mucho más moderado. Este es severo y prácticamente este es bicorne, ¿sí? Pues la parte central, en lugar de tener el fondo uterino adecuado para albergar al feto, llega al otro extremo donde es bicorne. Están los miomas, esto me interesa mucho. ¿Qué tipo de mioma nos da más problemas de aborto? ¿Será el subseroso o será el submucoso? Grupo 4. Submucoso, doctora.
Submucoso. ¿Qué da el subseroso? Ya cuando en etapas tardías del embarazo. Trabajo de parto pretérmino, ¿sí? Sí, diga. Parto pretérmino. Parto pretérmino. Entonces, los miomas submucosos, acuérdense que son los que están dentro de la cavidad uterina. Por eso es que nos dan problemas, digamos, de abortos y abortos tempranos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, malformaciones, anomalías que tengamos en la cavidad uterina, entre más cerca del área, sí, vamos a tener problemas de aborto. La incompetencia cervical es una causa también que pudiera, digamos, ya sea partos anteriores que hayan tenido daño a nivel del cervix, que hayan tenido amputaciones, que hayan tenido cualquier situación, una conización porque tenía una displasia, o las sinequias uterinas. Miren las sinequias uterinas cómo se ve aquí. Este es el síndrome de Asherman. ¿Alguien sabe por qué se produce? Grupo 5. Recuérdense que cuando se hace un legrado después del aborto, al utilizar la legra así, va haciendo un raspado. Hagan de caso como que si ustedes hicieran en una papaya, digamos, han visto las bolitas de la papaya, y que uno, digamos, se agarrara una cucharita, pero que fuera así larga y delgadita, es como una cureta, y fuera raspando, esa sensación se siente, y raspara y sacara todas esas bolitas. Y que lo tiene que hacer en un orden, ¿verdad? En un orden donde no deje ningún área sin raspar. Pero tiene que ser un raspado gentil, no muy suave porque no sacaría todos los restos, ni muy duro porque podría provocar hemorragias o este tipo de sinequias. Porque cuanto más hemorragia da, más el raspado más fuerte es, puede producir estas sinequias uterinas. Es como que después del raspado uterino, las dos capas se juntan, se unen, se fibrosan, y es lo que se llama síndrome de Asherman. Entonces, en esos casos, si no es todo el útero, si no es una sola parte, también esas sinequias uterinas, el síndrome de Asherman puede dar abortos y abortos tempranos, ¿sí? Bueno, causas maternas, seguimos con causas maternas, la incompetencia cervical, vamos a ver cómo vamos aquí, ¿sí? En cuanto a esta, miren cómo es el cuello uterino normal, tiene un grosor adecuado. Recuérdense que el cuello es el que va a sostener ese embarazo. Todo ese tapón mucoso que va a estar, digamos, preparando a ese cervix para la dilatación cuando ese nuevo ser vaya a ser expulsado. Mientras que miren, en esta parte se ve que ya hay un adelgazamiento, que muchas veces hay una abertura, ¿sí? Entonces, la incompetencia cervical puede ser congénita, y la paciente ya lo traiga, digamos, como hereditario, y las adquiridas, como les hablaba, de conización, de desgarros cervicales en eventos anteriores, digamos, tuvieron a su primero, segundo, tercer hijo y tuvieron desgarros, o amputación de cervix, por ejemplo, cuando hay una ectopía, por ejemplo, se puede presentar un embarazo ectópico a nivel de cervix. Es muy raro, es el 1%, pero se puede dar, y por eso se puede dar una amputación. Y los legrados, ¿verdad? Los legrados, las dilataciones, los curetajes, las relativas, que son los embarazos múltiples, que le pueden dar también incompetencia cervical. ¿Cuál es el tratamiento de la incompetencia cervical? Recuérdense que en este caso, miren, generalmente lo ideal, si nosotros queremos hacer un tratamiento de incompetencia cervical, pero que sea primario,
Al decir primario quiere decir que va a ser preventivo. O sea que ya sabemos que esa paciente, como decimos coloquialmente, se le vienen sus bebés. Si sabemos que esa paciente ya tiene una incompetencia, planificamos que de la 12 a la 14 semanas se le hace un tratamiento de incompetencia cervical, lo que se le llama el cerclaje uterino, cerclaje del cuello uterino. Este cerclaje va en esta forma, ¿sí? En esta forma, porque lo vamos a cerrar. Primario es prevención, de 12 a 14 semanas. Secundario tendría que ser ya como tratamiento, porque la paciente ya tiene esos síntomas. Entonces, en ese caso, también, pero se puede hacer hasta las 16 semanas. De 12 a 14 primario y de a 16 semanas secundario, ya como tratamiento. Otra de las etiologías es factores inmunológicos. Miren, esto es una reacción como que el embarazo, el embrión o el trofoblasto actúan como un antígeno y lo rechaza, la madre lo rechaza, o sea, nuestro sistema inmunológico, el sistema inmunológico de la madre lo va a rechazar, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas inmunológicos, recuérdense que esto nos puede dar también lo que es una coagulación intravascular. Esto tiende a dar trombosis. Esto hay que tener mucho cuidado. Es muy raro, pero tomémoslo siempre en cuenta. Los trastornos endocrinos. La insuficiencia del cuerpo lúteo va relacionado con la diabetes. ¿Pero qué tipo de diabetes? La diabetes tipo 1 es la que más va relacionado con lo que es aborto y cuerpo lúteo. Es generalmente de la 4 a la 8, a veces a las 12 semanas. Porque ¿cuándo es cuando más necesitamos el cuerpo lúteo? Cuando todavía el trofoblasto y el sincitio trofoblasto no están dándonos las cantidades hormonales adecuadas. ¿Quién es el que da esas cantidades? ¿Se recuerdan ustedes qué sucede cuando se rompe el óvulo? El óvulo se rompe y sale, ¿sí? ¿Qué sale? ¿Qué sale para unirse al esperma? El óvulo, ¿sí? Entonces, ese óvulo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con lo que dejó? Donde estaba contenido se llama cuerpo lúteo. Y es el cuerpo lúteo el que empieza a formar las cantidades adecuadas, ¿sí? De lo que es progesterona y todo lo necesario para que se mantenga. Entonces, estrógenos y progesterona. Aquí está el cuerpo lúteo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí ya el embrión implantado. Acuérdense que aquí se implanta como mórula, ¿sí? Más o menos del 7º al 14 día. Y entonces nosotros empezamos a ver que el cuerpo lúteo, lo que queda aquí, es lo que va. Por eso a veces, por ejemplo, el luteoma no es más que un sobrecrecimiento del cuerpo lúteo. Cuando nosotros palpamos útero y palpamos alguna más, pensemos siempre en luteoma, porque muchas veces el tema puede darnos la apariencia de tener una masa y que pudiera ser de cualquier otra naturaleza, pero el luteoma puede darse, pero es patológico, ¿verdad? El cuerpo lúteo simplemente debe apoyar la producción de estrógenos, progesterona para mantener al nuevo y se reabsorbe. Eso es lo normal. Y los otros factores, hay varios factores, digamos, los trabajos extenuantes, el ambiente, los tóxicos, los químicos, el alcohol, el fumar, todos esos son factores que pueden afectar. Y tendríamos que decir aquí, hablar de la violencia intrafamiliar. Hay muchas señoras que en algún momento han tenido, digamos, hematomas placentarios, muchas veces por violencia, patadas a nivel abdominal que hemos visto y que esas pacientes pueden tener un aborto. ¿Cuál es el cuadro clínico del aborto? El cuadro clínico, yo creo que con esta figura lo dice todo, pero miren,
Lo más importante es el sangrado. ¿Y de dónde proviene? De la cavidad uterina. Pueden haber contracciones uterinas dolorosas, que pueden ser leves a moderadas. Puede haber dolor en hipogastro y región lumbosacra. Puede haber ausencia de modificaciones cervicales. Esto quiere decir, la amenaza de aborto, aquí tenemos un orificio interno y un orificio externo a nivel de cervix, ¿sí? Entonces, ausencia de modificaciones cervicales quieren decir OSI cerrado, orificio cervical interno cerrado. Ese es el más importante. El OCE, el OC o el orificio cervical externo puede estar abierto, pero el OSI tiene que estar cerrado para hacer una amenaza de aborto. Entonces, si ustedes se recuerdan del mapa mental del aborto, para decir que es amenaza de aborto, ¿qué decimos? Hay hemorragia, puede haber dolor, la hemorragia es escasa, leve, moderada. Puede haber dolor, escaso, leve, moderado. Puede haber lo que existe, digamos, un OCE cerrado, pero un OSI cerrado. El orificio cervical interno cerrado. ¿Y qué más es importante en amenaza de aborto? Si es amenaza de aborto, ese feto está con una frecuencia cardíaca fetal máxima. Acuérdense que a las 7 semanas nosotros ya podemos ver con el Doppler, ¿sí?, su frecuencia cardíaca. Y a las 12 semanas, pues con el Doppler, el que usamos a nivel de clínicas, ¿verdad? Esto es con ultrasonido. Con un ultrasonido creo que hasta la sexta semana podemos ver si es acárdico o no cárdico. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, aquí tenemos amenaza de aborto. El que haya leído el mapa mental me va a responder esto. Grupo 6. ¿Cuál es la diferencia entre la amenaza de aborto y el aborto diferido? Con todo lo que les dije. El diferido, ¿hay sangrado? Sí. Moderado, leve, o tal vez ya es muy poco. ¿Hay dolor? Moderado, leve, o tal vez ya hay muy poco. ¿Cierto? Se parece mucho a la amenaza de aborto. ¿Sí? Dolor en hipogastro pudiera darse. El orificio cervical interno está cerrado. ¿Qué lo diferencia entonces? Es acerca de lo último que hablamos. ¿Cuál es? A ver el grupo. Amenaza de aborto, entonces dijimos sangrado, dolor, orificios cervicales cerrados. Muchas veces externo, interno cerrados. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver. El diferido, ¿qué pasa con el feto? Está muerto. Doctora, ¿Sí? Diga. sí, no hay latidos cardíacos. No hay latidos cardíacos, está acárdico. Mientras que en la amenaza de aborto está la presencia del latido cardíaco fetal. Entonces está la amenaza de aborto con todos su hemorragia, su dolor, orificios cerrados. ¿Sí? Pero hay latido cardíaco. En el diferido todo. Puede haber hemorragia, dolor, orificio cerrado, pero ya no hay foco fetal. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado también porque influyen los tiempos, desde cuándo tiene y todo lo que es, digamos, la historia clínica. Bueno, ahora vamos al aborto inminente, inevitable, o que también se le llama en evolución. No quiero que se me confundan con esto. En el mapa mental yo siento que está muy bonito, pero vamos a tratar de hacerlo. De darle la forma aquí. Vamos a ver qué es este es el completo. Entonces aquí. El aborto inminente, inevitable o en evolución. Miren,
Se produce, dice, cuando los síntomas de aborto se añade un cierto grado de dilatación cervical. En ocasiones el huevo se desprende y protruye a través del cérvix uterino. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, algunos le llaman inminente cuando todavía hay membranas. Las membranas protruyen. Pero en este caso, miren, ya las membranas se rompieron. Entonces ese es inevitable, o llamado también en curso. Inevitable o en evolución o en curso. Cuando todavía tenemos membranas, ha habido sangrado y lo que ustedes quieran, y dolor, pero las membranas están intactas. A ese se le llama inminente. Pero ya inevitable o en evolución o en curso, las membranas se rompieron. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. ¿Llevan claro también lo de que es el aborto espontáneo y el aborto diferido? Para ir concluyendo, ¿me entienden? Ir viendo aborto, amenaza de aborto, está la amenaza de aborto y el aborto diferido. Está el aborto inminente y el inevitable o en curso o en evolución, ¿sí? Que se le llama. Porque con el caso clínico me tienen que dar esos diagnósticos, ¿sí? Si es amenaza de aborto, si es diferido, si es, ¿me entienden? Aquí hay otra cosa. Se relaciona con la expulsión espontánea y completa del huevo. Puede ser completa, entonces el aborto va a ser completo. En ese caso, la clínica, ¿qué nos da? Que hay una escasa o nula metrorragia y el dolor se va disminuyendo, está leve o ausente. En este caso debemos tener mucho cuidado, es lo que yo les decía. Una paciente que empieza a tener menos hemorragia, menos dolor y el orificio cervical está cerrado, ustedes dicen, no, ya la paciente no tiene nada más y piensan, probablemente tuvo un aborto completo y si se quedó en diferir, ¿qué pasaría? Acuérdense que una de las causas importantes de coagulación intravascular diseminada son los abortos diferidos. Porque así como en este caso, mire, el feto, si todavía está dentro, cuando se empieza a degradar, el detritus que forma hace promover todo un proceso inflamatorio de cascada de coagulación que lo que hace es formar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, cuando el feto ha salido completo, como en este caso, ¿sí? Sale el corion, el amnios, la placenta, como un huevito, salió completo. Entonces, en el examen genital, la movilización uterina, cuando se mueve el cuello, no hay dolor. Eso es muy importante en la evaluación ginecológica. Desaparecen las contracciones y los dolores. El útero va a recuperar su tamaño y consistencia y el orificio cervical, tanto interno como externo, van a estar cerrados y termina la hemorragia. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un aborto completo? Mandarle a hacer un ultrasonido y ver cómo está esa línea endometrial. Recuérdense que, y vuelvo otra vez al mapa conceptual, ahí les especifican cómo está en un aborto completo si yo le hago un ultrasonido. Me van a decir que el espesor es de menos de 5 milímetros y es homogéneo, es una línea homogénea, ¿sí? Mientras que si es incompleto, vamos a incompleto, cuando ha ocurrido la expulsión solo de una parte del feto y de todo el producto, ¿verdad? Corion, amnios, hay un resto que queda en la cavidad endometrial. Entonces, al mandarle a hacer un ultrasonido, la clínica nos dice, sigue el dolor, sigue la hemorragia, los orificios están abiertos y nuestro ultrasonido nos va a decir que
la cavidad endometrial tiene mayor de 15 milímetros y es una línea heterogénea. ¿Algunos no se hacen alguna pregunta? Uno es de menos de 5, el otro es mayor de 15, ¿sí? ¿Qué harían si estuviera entre 7 y 8? Grupo 1. ¿Qué pensarían? Es una línea de 7 milímetros, es homogénea, la paciente no tiene dolor, no tiene hemorragia. Lo más probable es que fue completo, ¿sí? O sea que esa diferencia entre 5 y 15, pero si tengo una paciente que tiene 12 milímetros, es heterogénea, y la paciente sigue con hemorragia y sigue, la clínica nos tiene que ayudar, jóvenes. Es la clínica unida a la medicina basada en evidencias, pero hay terminología específica. Si está menor de 5, una línea homogénea, es completo. Mayor de 15, una línea heterogénea, es incompleto. ¿De acuerdo? Va. Necesito que se sepan esos datos. Y en cuanto al aborto retenido o diferido, a ver, ¿cuáles son las características? Grupo 2. Díganme, alguien. ¿Quién me dice? A ver, los valientes del grupo 2. No hay nadie. ¿Se acuerdan de las características? ¿Hay hemorragia grupo 2? Es escasa. Puede haber, es escasa. ¿Hay dolor? Puede haber, es leve. ¿Qué más? ¿Cómo está el orificio cervical, el OSI, el orificio cervical interno? Miren, miren aquí en la diapositiva. Está cerrado. ¿Ven la diapositiva? Pero ¿qué es lo importante para que yo lo diferencie entre la amenaza de aborto y el aborto retenido o diferido? La presencia de frecuencia cardíaca fetal. Latido, no, ya no hay latido cardíaco fetal, pero debemos estar seguros, jóvenes, ¿está bien? Entonces, la otra cosa importante es medir el tamaño del feto. Generalmente el tamaño del feto es menor al que corresponde a la menorrea. Por ejemplo, imagínense que este feto tuviera unas 12 semanas de gestación. ¿Qué dijimos en diagnóstico de embarazo? A las 12 semanas el feto debe estar llegando, prácticamente yo lo puedo palpar suprapúbico, ¿sí? Porque primero el diámetro anteroposterior es el que crece en la forma piriforme. Luego las primeras semanas, hasta la sexta, octava semana, crece en forma esférica, ¿sí? Pero ya a partir de las 12 semanas empieza a hacerse en forma ovoide, ¿de acuerdo? O sea que imagínense que tenga 12 semanas que tuvo su último periodo menstrual, y cuando ustedes palpan, no se palpa suprapúbico, sino que solo se palpa a nivel ginecológico, ¿sí? Ese feto no tiene el tamaño adecuado al que corresponde a la amenorrea, ¿de acuerdo? O sea que eso es otro de los datos clínicos. Si mueven, recuérdense que cuando se mueve el cuello uterino, dijimos que en el completo y el incompleto era una de las causas. En el incompleto va a haber dolor. Bueno, aborto habitual. Aquí hay un poquito de controversia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice 3 consecutivos. El Congreso, la COG, es 2 consecutivos. Pero hay no recuerdo ahorita exactamente, disculpen, pero alguien define que son 5 y no importa cuándo hayan sucedido. No importa en qué tiempo. Estos son 3 consecutivos, 2 consecutivos, y hay una tercera definición, disculpen, lo voy a revisar,
donde dice que 5 y no importa si son o no son consecutivos, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa uno en el aborto habitual? Dijimos que si son espontáneos, el 80% son anomalías genéticas. Pero ¿qué tal si hay un útero bicornio o hay un mioma submucoso? O si hay alteraciones inmunológicas. Pero también, ¿qué pasa si hay una incompetencia cervical, jóvenes? También, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a lo que es aborto séptico. ¿Está claro lo anterior, jóvenes? Las definiciones, la clínica, para seguir. ¿Seguimos? ¿Qué dicen? Seguimos, ¿verdad? Hay 83 personas nada más. Bueno, estoy un poco triste por eso, pero bueno, no importa. A ver, ¿quién me puede leer lo de aborto séptico? Grupo 2. Grupo 2, alguien que Es lea. cualquier tipo, sí, doctora, ¿Sí? es cualquier tipo de aborto que se complica con infección del contenido uterino. Puede ser por un AB incompleto, no tratado, fiebre de 38 grados centígrados, taquicardia, flujo vaginal purulento fétido, dolor permanente abdominal a causa de útero agrandado blando. Gracias, compañera. Si se dan cuenta, el aborto séptico casi siempre lo relacionamos con aborto. Los espontáneos muy rara vez se vuelven sépticos. Podrían, pero lo más cercano a séptico va a ser el provocado, ¿sí? Siempre traten de revisar eso. A veces es muy difícil pero paciente con hemorragia, fiebre o historia de hemorragia hace algunos días y ya solo llega con fiebre, taquicardia, flujo vaginal fétido y dolor abdominal, uno dice aborto séptico hasta descartar lo contrario, ¿cierto? Miren cuál va a ser la fisiopatología. Recuérdense que esto es la vía ascendente, porque recuérdense que está el canal vaginal que nos conecta con el tejido corial, o sea, con el corion, el amnios, y al romperse corion y amnios se mete al líquido amniótico, ¿sí? Y a la placenta, al cordón umbilical. Muchas veces terminan infectando al feto, ¿sí? Entonces es una infección del tejido corial de la cavidad uterina. Se le llama una corioamnionitis, porque por vía contigua va a contaminar, por vía hemática, se contamina el corion, el amnios y se contamina el útero, por contigüidad y por vía linfática y vía hemática. Entonces, el aborto séptico grado 1, para ustedes en este momento lo que necesitan saber es que un proceso infeccioso, van a ver lo de Mondor que les puse, es un poquito más complejo, donde habla todo el proceso de inflamación y todo el proceso del shock séptico. Pero en este caso, el aborto séptico grado 1, proceso infeccioso localizado a nivel de útero. Cuando ustedes mueven cuello uterino, va a haber dolor. Eso es un signo clásico. El aborto séptico grado 2 se propaga la infección a los anexos. Hay una anexitis y también parametros. Parametros es todo lo que une, digamos, no solo son el área ovárica, las trompas de Falopio, están toda el área parametrial y anexial, ¿sí? Parametrios, parametritis y anexitis es grado 2. Ya no es útero, se fue a las áreas anexiales y parametriales. En el caso que sale de ahí y se va al área, digamos, abdominal, donde está colon, ahí sí es una peritonitis. Entonces ya hay otros signos clínicos, ¿sí? Y hay un abdomen agudo, grado 3. Ahora el grado 4 es cuando ya hay un fallo multisistémico, donde ya hay un shock hipovolémico, de ahí hay una coagulación intravascular diseminada, de ahí hay una insuficiencia renal aguda, y está lo que es el síndrome de Mondor. Ya vamos a ver qué es el síndrome de Mondor, depende del germen y
No solo el germen, sino en visiones clínicas de esas pacientes. La mortalidad es muy alta. Entonces, en el síndrome de Mondor, la tríada es anemia, porque va a haber hemólisis, y por hemólisis también va a haber ictericia, y por anemia también va a haber cianosis. Entonces, ¿qué color tiene la paciente? La tríada esa del color, pálido, ictérico, o sea, amarillento y cianótico. En 24 48 horas tienen una hemólisis, es un proceso grave, y el germen es el Clostridium perfringens, ¿sí? Entonces, ese es el síndrome de Mondor, el grado 4. Grado 4 cuando es ese germen. Pueden haber el E. coli y todo lo demás, y algunas pacientes con el otro tipo de gérmenes salen con mayor facilidad, pero con Clostridium es más difícil. El aborto séptico, conducta, debe haber legrado uterino, sí o sí, porque van a haber restos. Tiene que haber antibiótico-terapia, sí o sí. Generalmente va a ser metronidazol y ceftriaxona, ¿verdad? En algunos casos hay otros tipos de tratamientos. La parotomía exploradora, en algunos de los casos. Por ejemplo, si ustedes ven que la paciente, digamos, está en un grado 3, que hay una peritonitis, tiene que ser una laparotomía exploradora. Y en los casos, cuando es grado 3 o 4, tienen que tratar de descartar si va a haber una histerectomía total y una oforectomía. En grado 4, generalmente esto sucede, ¿sí? Entonces, la evolución del proceso de aborto, repasemos, ¿verdad? Síntomas o amenaza de aborto, se recuerdan, ¿verdad? Está el aborto en evolución o en curso, ¿sí? Inevitable. Está el completo y el incompleto. Está el séptico y el aséptico. El séptico va más con provocado y el aséptico va más con espontáneo. ¿Les queda claro esto? Para que sigamos. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, doctora. Sí. Gracias por contestar. Diagnóstico clínico de aborto. ¿Qué nos interesa? El interrogatorio, porque nos interesa mucho fecha de última regla, que sus ciclos sean regulares, si no usa anticonceptivos, cuáles son sus síntomas, cuál es mi examen físico y mi medicina basada en evidencias. Acuérdense de eso. La ultrasonografía es muy importante, esto es lo normal. Miren aquí un saco amniótico, ¿sí? Un saco amniótico, ¿sí? Un saco vitelino, o sea, el saco de Yolk, se dice que esto es un signo de un buen embarazo. Y aquí el embrión. Acuérdense que está el embrioblasto y el trofoblasto. Uno que va a formar el embrión y el otro que va a formar la placenta. En este caso, miren, aquí no hay nada. Aquí no se ve embrión ni placenta, solo se ve con muy buena voluntad, digamos, como que fuera, es una enfermedad trofoblástica, ¿verdad? Es como una tormenta de nieve, ¿sí? Las ramitas del sincitio trofoblasto que degeneró la placenta. En este caso, mire, es un aborto incompleto, es una línea de más de 15 milímetros y no es homogénea, es heterogénea totalmente. Este es un AB incompleto. Y este es un embarazo ectópico, ¿no? Está fuera de... Bueno, entonces nuestra medicina basada en evidencias, pero en relación con nuestra clínica. ¿Qué laboratorios vamos a tener? Muy importante el HCG. El HCG, en cuanto vemos a nuestra paciente y si medimos, cuantificamos esa HCG, acuérdense que el HCG se duplica cada 48 horas, ¿sí? La hemoglobina hematocrito, que esa paciente no esté haciendo una anemia, que no esté haciendo una hemólisis, ¿sí? El grupo sanguíneo y RH, que no hablamos de eso, jóvenes, porque acuérdense que muchas veces hay pacientes que tienen incompatibilidad de RH y hay abortos consecutivos. ¿Qué grupo sanguíneo es la madre, jóvenes, cuando pensamos en incompatibilidad de RH? ¿Es RH positiva o RH negativa?
Negativo. Negativa. Negativa, doctora. ¿Negativa? Exacto. ¿Y qué tenemos que asegurarnos? ¿Qué otro examen de RH tenemos que hacer? Del padre. Porque si el padre fuera RH negativo, no hay problema. Pero si es RH positivo, sí hay problema, porque él es el que va a tener el antígeno D. Y el antígeno D es el que la madre con grupo RH negativo va a provocar un anticuerpo para ese antígeno D. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa sería, digamos, por eso, digamos, la ROGAM. La ROGAM se va a aplicar siempre y cuando, ¿qué hacemos? La ROGAM se puede utilizar, digamos, si ustedes están pensando, capturan, podríamos decir, capturan a una paciente cabal teniendo una hemorragia y es RH negativo. Y ustedes están pensando que tienen una incompatibilidad. Y está por decirles a las 12 semanas, esta paciente pudiera tener incompatibilidad y me va a dar un problema, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacerle? Un CUMS, ¿verdad? El CUMS, si es positivo, ¿qué se hace? No pasa tan temprano, ¿verdad? Generalmente es más tarde. Pero si el CUMS es positivo, quiere decir que ya hizo anticuerpos. Pero si el CUMS es negativo, no ha hecho anticuerpos, ¿sí? Entonces depende. Entonces podemos todavía aplicar la ROGAM y todo lo que se dice de este problema. Pero es una de las causas. ¿Qué hacemos con el tratamiento de aborto? Recuérdense que los tratamientos deben ser multidisciplinarios. Acuérdense que la paciente en la etapa de aborto, tanto en provocado como en espontáneo, hay muchos factores lógicos que tratar en esa paciente. Ya sea porque lo pierda espontáneamente y con mayor razón si ella lo ha provocado, manejar sentimientos de culpa. Factores biológicos que nosotros los médicos los tenemos que tratar y por supuesto una serie de factores sociales. Tenemos factores endocrinológicos, tenemos que hacer una cantidad de estudios. El tratamiento, ya sabemos que en amenaza de aborto, si el 80% es problemas genéticos u ovulares o cromosómicos, ¿qué tenemos que hacer? Solo reposo. La paciente tiene que tener un reposo relativo y por supuesto no relaciones sexuales y por supuesto un antiespasmódico, que los AINES funcionan como un antiespasmódico. Bien lo mencionan aquí en este mapa mental que les envié, que los AINES inhiben las prostaglandinas. Entonces, ¿qué están haciendo? Inhibiendo ese proceso inflamatorio, ¿sí? Y en este caso se menciona la indometacina, pero AINES puede ser. Y en el aborto, cuando ya es inminente y está en riesgo la vida de la madre y no está completo, cuando es completo, le hacemos su examen y si la clínica nos dice que está completo, ahí termina todo. Pero si es incompleto, está ilegrado. Está primero la parte médica. Si usted coloca misoprostol de 400 a 800 microgramos, digamos, en el fondo de saco uterino, generalmente va a provocarle, pudiera provocarle, pero lo más común es el legrado. Está el AMEU, la aspiración manual endouterina, que se hace si la paciente está hemodinámicamente estable y si tiene menos de 12 semanas. Pero si tiene más de 12 semanas, tiene que ser con cureta. Y por favor, jóvenes, la mayoría de los provocados tienen más de 12 semanas. Las pacientes no se deciden. Y muchas veces la cureta, uno pensaría que la cureta cortante es la que más puede dar, digamos, rompimiento del útero, que podamos afectar útero. Y no, es la cureta por aspiración la que más nos da problemas de, digamos, ruptura uterina. Y luego el aborto séptico, que está más relacionado con el provocado, que ya dijimos que tiene que haber cultivo, que ya tiene que tener una antibiótico-terapia y que tenemos que tener mucho cuidado que en esos cultivos no nos aparezca el famoso Clostridium. El tratamiento quirúrgico del aborto espontáneo, que ya dijimos el legrado uterino, que es por arriba de las 12 semanas,
siempre tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Y el AMEU, que es menor de 12 semanas. ¿Cuáles son los riesgos? El sangrado excesivo, la reacción a los medicamentos, infecciones, cicatrización del interior del útero. ¿Cómo dijimos que se llamaba grupo 3? ¿Cómo se llama ese síndrome? A ver si estaban poniendo atención. Síndrome de Sinequia, síndrome de Asherman, ¿sí? Perforación uterina que puede darse, y más que todo en el provocado, cuando ya el útero o con el útero escéptico y hacemos ese legrado, generalmente pudiera haber una ruptura. Daño al útero o al cuello uterino. Bueno, gracias jóvenes. Entonces, ahorita vamos a presentar el caso clínico. Vamos a ver, hay 81, se retiraron 2 personas, hay pocos y yo siento que hay un poquito de problema en cuanto a participación de la clase. Me preocupa eso, pero vamos a ir de a poco. Vamos a ver el caso clínico. Vamos a tratar de hacerlo como cuánto llevamos si ya tengo un problema de mucha tempestad. Bueno, entonces aquí presentación.